Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Familias de Nutrición para los niños de 4 a 9 años, los más pequeños de todos los deportes. Hoy nos acompaña Maritza, apasionada del estilo de vida saludable, de la alimentación, el ejercicio, practica deporte, uno de los deportes que más me gusta, que es el triatlón. ¿Listo? Entonces, sabe bastante de la importancia de la alimentación como gasolina. ¿Me gustó? Pero ella estudió nutrición y dietética en la Nacional de Colombia hace ya 14 años y desde entonces pues se ha venido actualizando. Tiene un máster en nutrición clínica y deportiva de la Universidad Isabel I de Castilla en España y tiene varias certificaciones. También una de las que más nos gusta es que es educadora en obesidad infantil de la Universidad de Barcelona. ¿Listo? Cuenta con más de 18 años de experiencia. Mm, Entonces, me podría quedar acá hablando de Maritza, pero para nosotros es un gusto y un placer que nos acompañes otra vez nuevamente en las escuelas de familia. Ella ya ha estado con nosotros antes, hace añitos, y ella sabe del estilo de Sierra, de la filosofía de Sierra. Entonces, por eso nos acompaña en esta escuela de familias. Bien, entonces, Maritza, son todos tuyos. Muchas gracias de nuevo y cualquier cosa, yo estoy acá pendiente también. ¿Listo? Espero que se la Bueno, disfruten, hagan muchas preguntas y tomen muchas notas. gracias David por esa presentación y por la confianza. Muy buenas noches para todos. Bueno, la idea de este espacio de hoy es compartir con ustedes algunos aspectos muy importantes relacionados respecto a la alimentación en esta etapa del ciclo vital, que es la etapa escolar, en relación no solamente al deporte, sino en general la alimentación saludable para este grupo de edad. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este grupo de edad? Que ellos tienen un crecimiento lento pero constante. Eso hace que ellos tengan un apetito muy variable, ¿sí? Lento pero constante significa que ellos, digamos que tienen periodos donde crecen muy poco, de pronto tienen otro mesecito donde se pegan pequeños estironcitos y normalmente su apetito va muy de acuerdo a esos periodos donde hay mayor crecimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces los papás luchamos con eso, con que, pero es que esta semana está comiendo y quiere repetir y, mejor dicho, pero otras semanas entonces no quiere repetir nada, deja comida en el plato. Entonces, es muy importante que la alimentación no se vuelva un campo de batalla porque es ahí donde muchas veces se empiezan a crear relaciones poco saludables con la comida. También en este grupo de edad se ve mucho la hiperselectividad alimentaria, ¿sí? ¿Eso qué significa? Son niños que comen muy poca gama de alimentos, entonces se considera que más o menos en promedio su alimentación se basa en alrededor de 10 alimentos saludables. Es muy común actualmente por muchas variables que tienen que ver pues con digamos, la forma como vivimos actualmente, el tema del tiempo, de las preparaciones, los horarios en el colegio, etcétera, pero pues que al final son condicionantes de lo que ellos finalmente deciden comer. Esta etapa es muy importante porque más allá, digamos, en la presentación lo vamos a ir hablando, más allá de una alimentación adecuada para su deporte, para la actividad física, esta etapa es muy importante para reforzar hábitos saludables, ¿sí? Digamos que en otras etapas de la vida, como por ejemplo la adolescencia, nos enfocamos más en cuidar ese crecimiento y desarrollo porque se están pegando un estirón, ¿sí? En cambio, en esta etapa realmente el objetivo de una alimentación saludable es reforzar hábitos saludables para cuando ellos ya sean más grandes y empiecen a tomar decisiones autónomas e independientes, ¿cierto? Porque normalmente a esta edad nosotros somos los que decidimos qué se comen, qué llevan en la lonchera, ¿sí? Muchos digamos que no llevan plata al colegio para comprar. En cambio, cuando ya son más grandecitos, están adolescentes, ellos ya son más autónomos de lo que quieren comer y un poco sus elecciones se van a basar en lo que aprendieron en esta etapa de la vida.
En relación a la práctica deportiva, pues el objetivo de la alimentación va a ser garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado, es decir, a pesar de que en esta etapa no hay estirones, ¿sí? Ellos no andan dejando cada 3 meses de pronto zapatos como a veces pasa en la adolescencia, sí hay que cuidar que haya un adecuado crecimiento. ¿Por qué razón? Porque si tenemos niños que a esta edad a la semana de pronto suman más de 8 o 10 horas de ejercicio, eso puede afectar su crecimiento en talla, porque el cuerpo va a utilizar la energía para el ejercicio y no va a tener energía para crecer. Es muy importante el tema de la alimentación en relación a la calidad del sueño, a la recuperación y el mantenimiento del sistema inmunológico. Entonces, aquí importante, ¿qué señales me dicen a mí que mi hijo de pronto no está recibiendo lo que necesita? Uno, que se estanca en el crecimiento, ¿cierto? Dos, que le cuesta conciliar el sueño, que tiene un sueño intermitente, a pesar de que llega súper cansado, como que no sé qué, le cuesta a veces dormirse, eh, se queda dormido en el colegio y tiene gripas a repetición o esas gripas duran mucho tiempo. Entonces, esos son como síntomas que nos pueden alertar de que algo puede estar fallando en la alimentación. ¿Listo? Entonces, esta es la pirámide de la nutrición deportiva. Se las puse aquí porque quiero enfatizar en que independientemente de que nuestros niños practiquen un deporte con cierta regularidad, ellos siguen siendo niños. O sea, primero uno como nutricionista los ve como niños y después sí los ve como deportistas. ¿Mm? Básicamente, la pirámide de la nutrición deportiva nos dice que la base es la alimentación. De hecho, las diferentes asociaciones a nivel mundial enfatizan en que los alimentos deben ser primero, ¿cierto? Entonces, cuidar la alimentación de base. Si yo no tengo, no he reorganizado la alimentación, que ahorita vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta de mi niño o de mi niña, no puedo estar pensando en de pronto los suplementos, ¿sí? Luego de la base tenemos las estrategias o esas cositas que tenemos que tener en cuenta en relación a la práctica deportiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería comer antes? ¿Qué debería comer durante? ¿Qué debería comer después? ¿Con qué, cómo y con qué lo debería hidratar? Y por último, sí están los suplementos nutricionales. Hago énfasis aquí porque actualmente con tanta información, muchas veces como que la base son los suplementos, ¿cierto? Entonces no importa si el niño está tomando la vitamina de no sé qué, entonces no nos preocupamos porque coma frutas y verduras ni nada de eso, porque él ya está tomando los suplementos y eso le aporta todo. Y no, realmente los suplementos es un complemento adicional para la base. Entonces, la alimentación cotidiana de estos chiquitines en este grupo de edad, ¿qué características debe tener? Debe ser rica en fibra. ¿M? Ahorita vamos a ver dónde encontramos la fibra. Debe tener un adecuado aporte de proteína. Importantísimo acá, y es que actualmente los niños en este grupo de edad, lo que se observa es que tienen un consumo de proteína muy por encima de la recomendación para su grupo de edad. Porque a veces, ¿qué nos pasa a los adultos? Entonces escuchamos que se necesita comer buenas porciones de proteína y que si, que si somos deportistas, más proteína todavía. Y eso lo trasladamos a los niños. Claro, ellos deben comer suficiente proteína, pero cubrir los requerimientos de proteína en este grupo de edad es muy fácil. Entonces, ahí de una vez la primera recomendación es que normalmente en este grupo de edad no se necesitan suplementos de proteína. Y esto es muy importante porque a veces llegan a consulta niños de 7, 8 años que de pronto adicional a su alimentación ya están consumiendo proteína. O que en el almuerzo les sirven porciones grandes de proteína, casi que más grandes que mi mano a los 6 años, porque el niño debe comer harta proteína. Y algo muy importante que a veces no saben los papitos es que un exceso de proteína en la dieta es un factor, en este grupo de edad puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad y enfermedades crónicas en la edad adulta. ¿Listo? Entonces, importante, en los primeros 5 o 7 años de vida también estamos un poco
sembrando la salud que vamos a tener cuando tengamos 50 años. Bueno. Otra cosa importante a tener en cuenta en este grupo de edad es los ultraprocesados, el control de alimentos ultraprocesados, que básicamente es todo lo que tenemos en el mercado y que a veces por facilidad la dieta de los chiquitines se nos convierte en un gran porcentaje de ultraprocesados. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Si de pronto en el desayuno yo le ofrezco una tortilla con jamón y queso y un Milo, pues resulta que la mayoría de alimentos ahí son ultraprocesados, ¿sí? Y en la lonchera básicamente llevo un ponqué y un yogur convencional, eh, puros ultraprocesados. Y en la noche, como entonces estaba lo que les dije de los niños hiperselectivos, que consumen poca variedad de alimentos, que actualmente es muy, muy común y los papás luchamos mucho con eso, entonces repite la tortillita que se le ofreció en el desayuno. Entonces al final uno dice, ve, del 100% de su alimentación, claramente un 80% probablemente fueron alimentos ultraprocesados. Entonces, acá no vamos a satanizar nada de que no es que nunca le podemos dar un alimento de paquete al niño. No necesariamente, entre menos mejor. Pero yo también soy mamá y soy consciente que a veces los alimentos que nos ofrece la industria alimentaria pues nos ayudan un poquito al tema del tiempo, de la facilidad, pero eso no se nos puede volver un arma de doble filo. ¿Listo? La alimentación de nuestros chiquitos debe tener un buen aporte de carbohidratos naturales. Entonces, aquí también hago énfasis y es porque vuelve y pasa el tema de la proteína. Entonces, como entonces a los adultos se les recomienda comer solo una harinita y entonces escuchamos que eso los carbohidratos son el demonio y que el arroz es malo, entonces de una vez, pues el niño entra ahí en la dieta pues del adulto, de lo que escuchamos, y entonces les empezamos a restringir el arrocito, la papita, la yuca, el plátano, las frutas incluso, ¿sí? Entonces, no, pero es que no, usted no se puede comer más de una fruta al día porque yo escuché eso en internet. Y resulta que a esta edad los carbohidratos son muy importantes porque hagan de cuenta que la proteína nos ayuda a construir la pared, pero lo que pega los ladrillos, el cemento, son los carbohidratos. Y más cuando los niños son físicamente activos. ¿Listo? Los carbohidratos son muy importantes como fuente de energía para el crecimiento y la gasolina para el movimiento. Bueno, y nutrientes críticos como el calcio, hierro, la vitamina A y la vitamina D. Entonces, aquí yo les traigo, digamos que diferentes platicos con diferente distribución. Puse el agua y el jugo porque esta es una pregunta que siempre sale y entonces los jugos son malos, no le ofrecemos jugo, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente, estos son tres modelos de platos saludables para niños físicamente activos, ¿sí? Son diferentes en el sentido de que si ustedes se dan cuenta, todos tienen más o menos la recomendación de que un cuartico del plato sea fuentes de proteína. Como yo sé que acá tenemos una población muy variada en términos de edad, pues obviamente las porciones van a ser más chiquitas en el niño de 3 años y más grande en el de 9 años, pero básicamente los alimentos o la distribución, los componentes que ponemos en ese plato deben reflejar lo que tenemos aquí en esta imagen. Entonces, básicamente tenemos el plato del círculo azul que nos dice que un cuartico del plato son alimentos fuentes de proteína que pueden ser de origen animal, carne, pollo, pescado, atún, huevos. Pueden ser alimentos fuentes de proteína de origen vegetal, frijol, lenteja, garbanzo, la combinación de los mismos, ¿cierto? Entonces, lentejas y carne o pollo, que de hecho en los chiquitines es muy recomendado ofrecer leguminosas al menos 2 veces en la semana, que es un alimento que muchos niños comen por allá una vez al mes, ¿sí? Y vuelve y juega a veces, ¿por qué? No, es que como al papá y a la mamá nos caen pesados, entonces en la casa no se prepara. Y ahí es donde también los papás cometemos el error y fomentamos esa hiperselectividad, porque no exponemos a los niños a variedad de alimentos. ¿M? Tenemos un cuartico del plato para todo lo que vamos a llamar, lo que nos aporta carbohidrato, que es lo que normalmente la gente llama harinas, arroz, papa, yuca, plátano, arepa. ¿M? Y
la otra mitad del plato tenemos vegetales y tenemos frutas, ¿cierto? Primero les voy a explicar los platos y después como para cuándo debería yo de pronto considerar un plato o el otro, o una distribución u otra. Tenemos el plato del círculo gris, donde si ustedes se dan cuenta que la diferencia respecto al primero es que el componente donde están los carbohidratos ocupa más espacio, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, una porción más grande de arroz, arroz y papa, aunque en el primero también podríamos poner arroz y papa, solo que de pronto en porciones más pequeñas, pero básicamente cambias el aporte de carbohidratos. Y tenemos el plato de círculo rojo, que básicamente ¿qué tiene de diferencia? La mitad del plato son carbohidratos. ¿M? Miren que ya la fruta no hace parte del plato como tal, sino debería ser un componente adicional de ese plato. Entonces, básicamente, para en qué contexto decidimos cuál plato elegir. Entonces, básicamente el plato de ruedita azul es el plato recomendado para aquellos niños que de pronto tienen un exceso de peso, ¿sí? Y entonces están en manejo como tal, en seguimiento de nutrición para de pronto el control de su peso, ¿cierto? Que tienen diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Esto lo digo, esto es importante porque a veces recibe uno niños en la consulta donde en el almuerzo o en sus diferentes comidas en la noche les restringen al 100% los carbohidratos. Y esto no se debe hacer incluso si el niño tiene exceso de peso. ¿Mm? De pronto, días o semanas donde el niño está haciendo menos actividad física o algo así, puede de pronto es modular las porciones. Tenemos el plato gris que básicamente va a aplicar para cuando de pronto el niño tiene un estado nutricional normal, realiza su práctica de actividad física y el plato de círculo rojo es un plato que representa la actividad de ese niño que es mucho más activo. Entonces les pongo un ejemplo y aplica más para los más grandecitos. Es decir, normalmente en la formación deportiva, a medida que el niño va creciendo, entra más en niveles más competitivos, ¿cierto? Entonces de pronto ya tiene 10 años y de pronto es un chiquito que juega en ambos tiempos, de pronto ya los tiempos son un poquito más largos, además resulta que está inscrito en dos campeonatos porque es que el niño juega mucho, entonces son niños que tienen requerimientos de energía mucho más altos, entonces ahí el plato debe tener un buen componente de carbohidratos porque claramente tiene un desgaste físico más alto. ¿Listo? Importante acá y ahí vamos a hablar un poco sobre los grupos de alimentos. Entonces, cuando yo les decía que la dieta de los chiquitines debe ser rica en fibra, la fibra básicamente está en las frutas y en las verduras. ¿Listo? Entonces, primer mensaje que quiero que se lleven es el plato colorido. Todas las comidas que los niños reciben en el día, desayuno, almuerzo, comida, meriendas, deberían tener algo que les dé color, fruta o verdura. Entonces ahí ya viene una conclusión. Ah, o sea que yo a mi hijo le puedo dar un pedacito de fruta al desayuno y le puedo dar fruta en la lonchera y de pronto puede ir una frutica en la tarde. Sí, ¿listo? Obviamente las porciones van ajustadas al grupo de edad. Seguramente el niño de 3 años, la porción de fruta es media manzana chiquita o un cuarto de manzana, mientras el niño de 10 años probablemente ya su capacidad gástrica le dé para comerse la manzana completa de una sola sentada, pero se les puede ofrecer varias porciones de fruta al día. Esto lo reitero porque lo que frecuentemente ve uno es que los niños tienen muy bajo consumo de frutas, ¿cierto? A veces porque no les gustan las texturas, pero muchas veces porque los papás creemos que los niños solo se pueden comer una frutica al día, porque la fruta tiene azúcar. ¿M? Entonces, ojo con eso. Hacen parte base de la alimentación, ¿sí? Fibra también vamos a encontrar si ofrecemos alimentos integrales, que la arepita de maíz, que tiene más fibra que otros alimentos, que si elegimos el pan integral, que si de pronto en la casa hacemos arroz integral o la quinoa, ahí vamos a tener un mayor aporte de fibra. Ahorita vamos a hablar de las vitaminas y los minerales, que quiero hacer énfasis. Ya ahorita les cuento por qué. Y aquí yo les puse lo del jugo del agua. Entonces, esto genera muchos
como, pero la nutricionista está diciendo que sí, jugo, no, pero si yo leí que eso el jugo es malísimo, o a mí la nutricionista me dijo que el jugo era malo. Entonces, como ya dije que esta etapa es una etapa para formar hábitos, en parte con el almuerzo, durante, mientras los niños comen, en realidad no debería haber ningún líquido, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque necesito que el niño se vuelva diestro en la masticación, porque si el niño mastica bien va a tener una buena digestión, va a haber un adecuado aprovechamiento de los nutrientes, va a haber una adecuada digestión de los carbohidratos, se van a utilizar mejor como energía, eso le va a regular su apetito. Entonces, realmente el líquido no debería estar ahí durante la comida, ¿cierto? Que si elegimos agua o jugo, entonces, ¿de qué puede depender eso? Y ahí es cuando, eh, y primero, idealmente que no todo, o sea, puede ser agua, ¿cierto? Podría ser jugo eventualmente, porque en nuestra cultura alimentaria, en nuestra disponibilidad de alimentos, tenemos muchas frutas que se pueden preparar en jugo, ¿cierto? Entonces, podría haber en la dieta de un niño que tiene un estado nutricional adecuado, que entrena 3 veces a la semana, 2 horas, que además de eso de pronto es un niño que es muy activo, ¿le podemos dar un juguito en un almuerzo? Sí, de pronto no todos los días para no crearle ese hábito de que es que yo sin el jugo no puedo almorzar. Yo sin el jugo no puedo pasar, que es ya lo que nos pasa de pronto a los adultos, que nos enseñaron desde chiquiticos a que el jugo estaba ahí casi de primeras con el plato. Entonces, eventualmente se puede ofrecer un jugo natural, sin adición de azúcares, sin azúcares añadidos, porque pues el jugo puede contar como una fuente de hidratación para estos chiquitos que tienen una mayor tasa de sudoración. ¿Listo? Los nutrientes, los micronutrientes. Entonces, hago énfasis acá porque actualmente nos encontramos, no solamente acá en Colombia, digamos que este es un problema a nivel mundial y es algo que se llama la desnutrición oculta. ¿Qué es la desnutrición oculta? Pues que son niños que tienen un adecuado estado nutricional en términos de peso y talla, es decir, tienen buen peso, buena talla, pero resulta que cuando de pronto les hacen exámenes, tienen deficiencia de algún micronutriente. ¿M? O tienen manifestaciones clínicas, ¿cierto? Entonces las uñitas de pronto no les crecen o no son uñitas que son así como que parecen como un mapita, con lineecitas, con pepitas blancas, de pronto niños que tienen más riesgo de caries. Normalmente puede eso estar asociado con la alimentación, ¿listo? ¿Y por qué razón hay estas deficiencias? Pues por lo que les dije al principio, porque gran parte de la alimentación que les ofrecemos está basada en alimentos ultraprocesados. Y el tema de los alimentos ultraprocesados no es solamente que tengan aditivos, conservantes, que tengan mucha azúcar, mucha grasa, mucha sal, que eso todos lo sabemos, sino que son alimentos o productos que no tienen ningún aporte de micronutrientes y que normalmente desplazan los alimentos nutritivos, ¿sí? Que ese es un gran problema, sobre todo entre más chiquito es el niño, ¿cierto? Entonces, si a la media mañana el niño se comió, voy a decir, el bonjour, de pronto ya no me come otro alimento, no me come la fruta, no, porque ya pues se comió el bonjour y ya quedó lleno. Si yo en la lonchera le mando la fruta y le mando otras dos dalguerías, les aseguro que llega con la fruta porque el niño prefirió esos otros alimentos que son mucho más llamativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nutrientes críticos tenemos a esta edad que son súper importantes para el crecimiento y el desarrollo? Y es el hierro, uno de ellos. ¿Listo? Principales fuentes de hierro en la dieta para nuestros chiquitines, las carnes rojas, ¿sí? También hay hierro en el pollo, hay hierro en el huevo, en el pescado. Estos también son alimentos fuentes de hierro, pero las principales fuentes son las carnes rojas, el hígado, que casi ya los niños ni lo conocen, nunca han probado el hígado, ¿sí? Pero de pronto si ustedes tienen un chiquitín que se ha expuesto a ese alimento, que les gusta, que sepan que se puede ofrecer, ojalá 2 veces al mes como una fuente de adicional de hierro, porque tiene un gran contenido. La rellena también es fuente de hierro, que no se deben comer tan frecuentes porque son muy ricos en colesterol, claramente, pero se pueden ofrecer 2 veces al mes.
Con el tema de las carnes rojas, no hay ningún estudio que nos diga que las carnes rojas son nocivas, obviamente en exceso sí, ¿cierto? Si yo todos los días como carne roja, le ofrezco a mi hijo todos los días carne roja y además le come 200 gramos, pues claro, eso no es saludable. Pero 2 veces a la semana ofrecer carne roja a un niño en crecimiento puede ser hacer parte de una dieta saludable. ¿Cuáles son las carnes que se asocian, por ejemplo, con cáncer o que debemos restringir a los chiquitines? Las carnes procesadas, ¿cierto? Entonces hablamos de los embutidos, de las salchichas. Ahorita hay muchas carnes que vienen empacadas al vacío que son procesadas, que las costillitas que ya vienen como que para meter al horno. Esos son alimentos que sí se deben limitar su frecuencia de consumo. Ojalá comprarlos casi nunca, comprar, optar por los más naturales. El ácido fólico, que es súper importante para el crecimiento y está básicamente en los alimentos de origen vegetal, frijol, lenteja, garbanzo, los frutos secos, nueces, semillas, en algunas frutas y verduras, pero especialmente en las leguminosas y en los frutos secos. El zinc, que está en todos los alimentos de origen animal. El calcio, acá súper importante. También con las modas, entonces no, que la leche es mala, ¿sí? O el queso, no, los lácteos no. Y entonces en la casa todos tomamos bebida de almendras y entonces el niño en crecimiento también toma bebida de almendras. Entonces, si bien los lácteos no son indispensables en una dieta, ¿sí? Pero si el niño no consume lácteos, ya sea porque le caen mal, porque le generan alergia, porque definitivamente por algo en la familia dijimos no vamos a incluir lácteos en la dieta, es muy importante que haya un asesoramiento para cubrir el requerimiento de calcio con alimentos de origen vegetal. Pero mientras yo no tenga ningún problema respecto a la tolerancia, alergias y demás, se pueden ofrecer los lácteos en la dieta de los chiquitines, queso, yogur, la leche también. Ojalá los yogures sin azúcar, o sea, no los yogures tan comerciales que tienen además almidones y demás, sino un yogur que sea más natural como fuente de calcio como tal. Importante acá, de hecho hay estudios al respecto, cómo el reemplazar los lácteos por bebidas vegetales puede afectar el crecimiento en talla de los chiquitines, porque realmente una bebida de almendras, lo voy a decir así, eso es un pajazo mental, eso no tiene nada, es como que si usted quiere echarle eso al café para que se le ponga más blanquito y le sepa diferente, pues hágalo, pero realmente nutricionalmente eso no aporta absolutamente nada. El omega 3 crítico en estas edades, ¿por qué razón? Porque a los niños no les suele gustar el pescado, ¿cierto? Entonces, que no pescado, que no atún. Entonces, en este caso, es uno de los nutrientes que normalmente se recomienda suplementar porque es muy difícil obtenerlo de la alimentación, porque los niños suelen comer muy poco de estos alimentos. Y la vitamina A, me faltó acá la D también, vitamina A y D son nutrientes que actualmente están en deficiencia en la población, ¿sí? Digamos que ahí es como que tenemos una pandemia, pues, porque la mayoría de la población tiene deficiencia de vitamina A y de vitamina D. La vitamina A básicamente está en las frutas y en las verduras, en casi todas, pero especialmente las frutas y las verduras, color naranja intenso y, y verde intenso. Y es indispensable para el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces ahí volvemos, plato colorido, ¿cierto? Y eso no me lo va a reemplazar ningún multivitamínico, tienen que estar las frutas y las verduras. Y la vitamina D básicamente es la que tomamos del sol. Lo que pasa es que ahora con el uso de los bloqueadores solares, con eso no estoy diciendo que no se usen, sino para que sepamos que la absorción de la vitamina D que recibimos del sol está muy limitada por diferentes condiciones actuales. Entonces, eh, hasta aquí lo que quiero es que de pronto ustedes vayan pensando en, no, pero es que no, Pepito Pérez, uno no le gusta esto, no le gusta lo otro, no le gusta lo otro, y entonces vamos encontrando que nos encontramos frente a un niño muy selectivo, que tiene una dieta muy poco variada, que probablemente vaya a tener manifestaciones pueda tener deficiencias de micronutrientes o de nutrientes esenciales. Y acá,
digamos que quise poner esta diapositiva muy específica respecto al tema de los azúcares, porque los papás sufrimos mucho con ese tema, porque a los niños les encanta el dulce, ¿cierto? Entonces, yo no conozco el primer niño que diga que el dulce es feo, que no quiere. Pues si no le gustan las chocolatinas, le gustarán las gomitas, pero tienen esa predilección por el dulce, ¿cierto? Entonces, azúcar, miel, panela, edulcorantes artificiales como la stevia, la esplenda, bueno, los que están ahorita comunes en el mercado, ¿cuál será la mejor opción? Entonces, primero, el uso de edulcorantes o alimentos que tengan edulcorantes, que por ejemplo ahorita con el etiquetado frontal, pues sabemos que alimentos traen edulcorantes, ¿sí? Y de hecho una de las estrategias de la industria alimentaria para que el alimento no tenga sello de azúcar es ponerle edulcorantes. ¿M? Resulta que los edulcorantes artificiales no aportan calorías, dan sabor dulce, ¿sí? Pero actualmente la recomendación es que en los niños no se deberían ofrecer edulcorantes. Es decir, no, que entonces yo por la mañana le doy el cacao en polvo que tiene edulcorante. O al niño se le prepara y se le agregan las goticas de stevia, ¿sí? No se recomienda el uso de edulcorantes porque, ¿qué se ha visto? Altera la microbiota, que eso va a tener problemas o va a desencadenar problemas a futuro porque la microbiota tiene una relación con el cerebro, con el músculo, con el hígado, absolutamente con todos los órganos. ¿M? Segundo, y una de las cosas súper importantes a esta edad, y es que altera los receptores del paladar. Entonces, volvemos a lo mismo. Uno de los objetivos principales de una adecuada alimentación a esta edad es fomentar hábitos saludables. Pero resulta que reemplazamos el azúcar y ofrecemos edulcorantes, pues el umbral del sabor dulce de ese paladar, de ese chiquitín, es mucho más alto. Entonces, él para quedar satisfecho con el dulce, cada vez necesita sabores más intensos. Y eso, en contraparte, hace que los alimentos saludables, naturales, no le sepan a nada. Entonces, se come una manzana y eso no le sabe a nada. ¿Se come una lechuga? No, eso es como comerse un paso de cartón ahí. Va perdiendo esa facultad del paladar de reconocer los sabores naturales. ¿Listo? Entonces, por favor, limiten el consumo de edulcorantes. Actualmente los yogures, o sea, los productos en el mercado, casi que ahora todo tiene edulcorante, porque con el tema del etiquetado, pues es como lo que hicieron la industria para un poco que el alimento siga sabiendo, sepa bueno, pero que no tenga el sello del azúcar. ¿M? Azúcar, miel y panela, que serían edulcorantes naturales. Entonces, entre menos mejor, claramente, es decir, no adicionarle azúcar innecesariamente a las bebidas, jugar un poco con las combinaciones. La OMS tiene una recomendación de consumo de azúcares al día. Estoy hablando de los azúcares añadidos. Listo, aquí por aquí no hablamos de los azúcares de la fruta ni nada de eso. Bueno, la recomendación es de 12 a 15 gramos al día. Entonces, mire que es que no es que la dieta tenga que ser cero azúcar, porque eso es muy difícil en en los niños, o sea, los que tenemos hijos sabemos que para que eso suceda, yo creo que o a punta de solo edulcorante o nos tendríamos que ir a vivir, no sé, por allá en una montaña. Es difícil, entonces hay que limitarla, sí, pero yo les diría que en este grupo de edad si no hay una condición metabólica que me obligue a usar, o sea, a preferir los edulcorantes sobre el azúcar, la miel, la panela, yo les diría que si en casa algo tienen que, no sé, que van a hacer una tortica casera, una torta de banano casera. Con el dulce del banano ya tiene, pero si yo le quiero poner un poquito más de dulce, es preferible hacerlo con un poquito de panela en pequeñas cantidades y no con edulcorantes. La recomendación de 12 a 15 gramos al día, aquí los invito a que lean etiquetas, trabajen en las combinaciones de alimentos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo en la lonchera le voy a mandar, no sé, una galleta comercial que me di cuenta que en la etiqueta decía que tenía 5 gramos de azúcar,
Pues yo le voy a mandar un yogur que no tenga azúcar, porque ya le estoy mandando una galletita o un ponqué que tiene azúcar. Y ahí hago ese balance. Pero no le voy a mandar el ponqué cubierto de chocolate con el yogur que tiene 20 gramos de azúcar, porque es que ahí en esa sola comidita yo ya voy a tener más o menos 30, 40 gramos de azúcar. ¿Mm? En la medida de lo posible limitarlos y leer las etiquetas como tal para empezar a jugar como con esos alimentos y poder entre menos azúcar mejor. Yo siempre les digo, hagan su autodiagnóstico y siéntense en un papelito, escriban en, no sé, ¿qué desayuna el niño? Milo, mm, huevos y la fruta, supongamos. En la lonchera le pongo esto y esto, y en el almuerzo en el colegio, pues eso allá en los colegios suelen dar que la gomita trululú de postre, ¿sí? Y de pronto en la casa por la noche le doy alguna otra bebida guapanela. Entonces, más o menos de pronto hacer un conteo con lo que digan la etiqueta y ustedes tener el diagnóstico de, uy, fue pucha, no sé, se está comiendo 80 gramos de azúcar añadido al día. Y es que ese es el panorama normalmente que yo veo en consulta y es que cuando hago el más o menos el conteo de cuánto azúcar, o sea, o azúcar, miel, panela están comiendo los niños, puede llegar a 80 fácilmente, o sobre todo si se incluyen bebidas azucaradas, ¿sí? Una gaseosa, un juguito de caja, un té de esos de botella. Entonces, empezar a trabajar sobre eso, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en mi día a día consumiendo 80 gramos de azúcar en promedio entre el pancito, entre no sé qué, pues probablemente si le bajo a 40, ya es un avance, ¿sí? Y eso es mucho más fácil para ustedes, papás, porque muchas veces el primer, digamos, uno de los errores grandes como tenemos, que a veces pasa en la consulta y entonces salen todos motivados y vamos a quitar todo esto y a los 15 días están literal que botan la toalla. Porque, no, pero es que no, ¿qué más hacemos? No, esto es muy difícil, no sé qué. Entonces, los hábitos normalmente se crean de manera paulatina. Y también porque es muy importante que a los niños no les tenemos que vender esa idea de veneno, de malo, porque realmente esa connotación tan negativa en relación a los alimentos lo que va a hacer es que ellos los deseen un poco más. Que por ejemplo empiecen a comerlos a escondidas, en la casa no lo comen, pero de pronto en el colegio allá, mejor dicho, están buscando a ver cómo comerse un dulcecito. Entonces hay que manejarlo con mucha cautela. ¿Listo? Esta grafiquita, de pronto para hablarles, o esta recomendación se las doy de vigilar un poco el color de la orina, enseñarles a los niños el color de la orina y ahorita vamos a ver el tema del popis. ¿Por qué razón? Cuando los niños más o menos tienen 3 años, de pronto 4, bueno, el papá, la mamá los acompaña al baño y uno de papá se da cuenta si está orinando de qué color, si el popó está duro, está blandito. Pero resulta que ellos empiezan a ser independientes y pues ellos ya empiezan a ir al baño solos. Y resulta que los niños empiezan a naturalizar cosas que no son naturales, ¿sí? Entonces, muy importante. Respecto a, esta es una escala que mide el nivel de hidratación de acuerdo al color de la orina. Es muy útil, ¿por qué razón? Porque a veces decirles o ustedes controlarles al niño, bueno, ¿será que ya usted se tomó los 6 vasitos de agua que necesita al día? Ahorita vamos a ver según grupo de edad. Es muy difícil controlárselo, pero por ejemplo, sí podemos de pronto enseñarles a ellos que cuál debe ser el color adecuado de su orina. Y eso les ayuda mucho porque cuando ellos empiezan a ver, se dan cuenta que, uy, eso está muy amarillo, automáticamente ellos van, van a la cocina, van y piden agua, o a veces no bajan el inodoro y entonces uno de papá se da cuenta que está orinando súper concentrado y entonces ahí tiene uno el argumento para decirles, oye, no estás tomando suficiente agua, qué está pasando y demás. Entonces, esta grafiquita me encanta. Hay papás que hasta la pegan en el baño y es muy útil porque estimula mucho que los niños mejoren su estado de hidratación. Y ahorita vamos a ver que esto es muy importante en relación a sus prácticas deportivas, porque si el niño llega deshidratado, pues resulta que su rendimiento va a ser menor, sus efectos negativos en la salud también se pueden presentar. Entonces, recomendación, el color de la orina debe estar de 1 a 3.
4, 5, 6 ya nos dice que está mal hidratado y 7 y 8 es una deshidratación, es decir, ya en ese caso tengo que usar bebidas de rehidratación. Aquí la gráfica de la dureza, de la forma y la dureza del popis. Me encanta porque una de las de lo que yo encuentro más en la consulta es los niños con estreñimiento que ni ellos sabían ni el papá sabía, ¿sí? Entonces cuando uno les pregunta, ven, ¿y de qué forma y de cómo es tu popis? Dos, uno, ¿sí? Y ellos, antes de uno les preguntaba, ¿y evacúas bien? Sí, sí, bien, yo voy bien al baño. Claro, porque van todos los días, pero hacen bolitas de conejo, ¿sí? Y de pronto ellos lo naturalizan porque eso se acostumbraron y tenemos niños con estreñimiento. Entonces, importantísimo que los niños aprendan a identificar que su popis debería estar tipo 3, tipo 4, que si está tipo 1 y 2 hay estreñimiento, entonces hay que tomar más agua, hay que comer más frutas, más verduras, de pronto revisar si están comiendo muchos paquetes. Tipo, tipo 5, ¿sí? Es decir, pedacitos de popó que no se ven duros, sino más bien blanditos, nos puede dar una noción de que a la dieta le está haciendo falta fibra soluble, que es la que está presente, por ejemplo, en la avena. Ya tipo 6 y tipo 7, pues nos hablan de que el niño está presentando síndrome de intestino irritable, que también es muy común, ¿cierto? Entonces van al baño y hacen popis en pedacitos con bordes irregulares. No es diarrea, ¿sí? Pero eso es un indicio de que hay un intestino inflamado. Entonces, como para que de pronto puedan hacer consulta médica o hacer el seguimiento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí un poco hablarles de en un panorama general de la alimentación. Quise enfocarlo más teniendo en cuenta todo lo que a veces uno escucha, de que sí debe estar, de que no debe estar, y pues que los papás empiezan a embarrarla. Entonces, en eso lo quise enfocar. Ahora les voy a dar algunos tips de alimentación para antes, durante y después de la práctica deportiva. Entonces, espera que está, tengo acá una barrita que no me deja ver. Ya. Bueno, entonces, una de las dudas más importantes de los papás es qué comer antes de un partido, ¿sí? Y pues resulta que eso depende, ¿cierto? Va a depender de la hora del partido, pero es ahí donde nos encontramos entonces a veces en aprietos, porque entonces nos programan el partido a las 7 de la mañana por allá en Cota, unos trancones terribles, entonces tenemos que salir de la casa a las 5:30 de la mañana porque vivimos lejos y a esa hora el niño no quiere comer nada. ¿M? Entonces empieza uno, no, pero es que él empieza a jugar sin desayunar o sin comer nada. Entonces, ojo, un niño no debe entrenar en ayunas porque normalmente sus reservas energéticas suelen ser bajas. Incluso en un niño que tenga exceso de peso, que a veces el papá podría decir, no, pero si para el adulto es bueno el ayuno, entonces que él también que haga ayuno para eso tiene reservas en el tejido adiposo, en la grasita. Resulta que los niños no usan de manera tan óptima la energía como de pronto lo podríamos hacer los adultos porque ellos están en crecimiento y desarrollo. Entonces sí es muy importante que ellos coman antes. ¿Listo? ¿Qué van a comer? Pues va a depender del tiempo que se tenga previo al partido. Entonces, la recomendación general es que entre más cercano al partido sea, pues va a ser una comida más liviana, que sea baja en grasa, que no tenga tanta proteína, que no tenga tanta fibra. Y dependiendo si es una hora antes, 2 horas antes o es 15 minutos antes, pues voy a optar por carbohidratos de absorción rápida o absorción lenta. Ya les explico eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el niño tiene 2 o 3 horas, o sea, si el niño realiza esa comida 2 horas o 3 horas antes, puede ser una comida completa, tipo desayuno, tipo almuerzo, que tenga su proteína, que tenga verdurita, frutica, el arroz, puede tener un vasito de jugo para mejorar ese aporte de carbohidratos. Entonces, es una comida completa.
Si ya de pronto es solo tenemos una hora de tiempo antes, entonces ahí vamos a cuidar de que esa comida no sea tan grasosa, es decir, entonces no sé, si el niño ya se está comiendo 2 huevos al desayuno de pronto, entonces ya como están encima del partido le vamos a dar solo uno para que de pronto le dé espacio para comerse su porción de arroz o de pan o de arepa y además se pueda comer la porción de fruta, ¿cierto? Si de pronto pasa que el niño eh, le cuesta comer muy temprano y entonces antecitos del partido, media horita antes, un banano, le podemos hacer un batido de pronto con un poquito de yogur y banano y ponerle unos dátiles, o sea, una comida chiquita, medio sanduchito, ese sanduchito puede ser de mantequilla de maní con queso o incluso puede ser una bebida que tenga leche y unas galletitas, es decir, entre más cercano a la actividad, vamos a priorizar alimentos fuentes de carbohidrato, de fácil digestión, que ellos no se vayan a sentir pesados. Si tenemos más tiempo, ya podemos ofrecer una comida que tenga un poquito más de proteína, que tenga un poquito más de fibra proveniente de frutas, de verduras, etcétera. ¿Listo? Incluso, ¿qué es otra cosa? Si yo sé que mi hijo tiene un partido a las 6:30, 7 de la mañana, y además yo sé que, mejor dicho, mi hijo es de los que más corre en la cancha y que juega el primer tiempo y el segundo tiempo, antes de entrenar, si el niño lo que se pudo comer fue un bocadillo veleño, no importa, que se coma ese bocadillo veleño, así de pronto sea en ayunas, es decir, por la mañana, que a veces vuelve y juega. Los papás extrapolamos mucho lo que escuchamos para los adultos para los niños, ¿sí? Y es preferible que el niño entre con un poquito de gasolina, así sea derivada de un carbohidrato de absorción rápida, que son básicamente los que tienen azúcar, a que de pronto entre en ayunas a su partido. ¿Listo? Normalmente para los entrenamientos entre semana, pues básicamente, ¿qué va a pasar? Ellos han almorzado antes, 2 horas antes, 3 horas antes, algo importante acá, si es un niño que el almuerzo es tipo 1, 2 de la tarde, porque de pronto llega del colegio a almorzar a la casa y de ahí sale a su entrenamiento, traten de previo al entrenamiento no darles alimentos fritos, de pronto ahí no debería ir el aguacate dejémoselo para por la noche cuando llegue. ¿Por qué razón? Porque los alimentos ricos en grasa retrasan el vaciamiento gástrico y eso también puede afectar la hidratación, es decir, que ellos tomen agua y esa hidratación no sea tan eficiente. ¿Listo? Durante la práctica, pues va a depender de la duración, de la logística y demás. Entonces, realmente en este grupo de edad, necesariamente no tendría que haber una comida durante, por ejemplo, en un partido, porque suelen ser partidos cortos, entonces, digamos que el nivel de competencia no es tan exigente como para que ellos tengan que hacer una recarga de energía, con que ellos hayan comido previamente es suficiente, ¿cierto? Sin embargo, entre semanas y de pronto de los niños más grandecitos, sucede que, por ejemplo, almuerzan, llegan al entrenamiento, el entrenamiento dura 2 horas y de pronto el niño no comió nada desde el almuerzo que fue a las 12. Entonces, en el entrenamiento, de pronto en un intermedio, sí debería haber algún alimento para recargarle su energía, ¿cierto? Entonces ahí es cuando va a depender mucho de la logística, porque a veces yo también tengo un chico que juega fútbol y son unas carreras horribles entre semana, el fin de semana, que a veces pensar en todo eso también se complica la cosa. ¿Listo? Entonces sí puede haber una comida intermedia de pronto en un entrenamiento, pero va a depender mucho cuánto tiempo lleva el niño sin comer, qué tan largo es ese entrenamiento y de pronto qué tan exigente. Respecto a la hidratación, en este grupo de edad, la mayoría del tiempo agua y tiene que ver mucho con la educación del paladar, ¿cierto? Entonces, si los acostumbramos a que en todos los entrenamientos y partidos todo el tiempo ellos están tomando una bebida con sabor dulce, pues resulta que cuando ellos vayan a tomar agua, pues el agua no les sabe a nada y eso no es rico, porque todo el tiempo han estado tomando la bebida deportiva o una bebida que tenga azúcar. Entonces, la mayoría del tiempo la hidratación es con agua. Les diría que incluso en partidos
En este grupo de edad, la hidratación, la mayoría debe ser con agua. De pronto una bebida deportiva la vamos a seleccionar si están desempeñándose en clima cálido, si de pronto es un niño que juega los dos partidos de una manera muy exigente y está haciendo mucho sol. En esos casos podría haber la posibilidad que fuera bebida deportiva. Pero de resto, en este grupo de edad es suficiente con agua. ¿Por qué razón? El principal electrolito que se pierde en el sudor es el sodio. Y el sodio es el principal componente de la sal. Y sal le echamos a todo, ¿cierto? Al arroz, a los huevos, a las comidas, todo lleva sal. Entonces, fácilmente estos chiquitines pueden reponer esas pérdidas de sodio con la sal que ofrecemos en las comidas. ¿Listo? Y después de la práctica deportiva. Y esto aquí es súper importante, aquí quiero hacer énfasis porque esa comida después del entrenamiento o esa comida después de un partido tiene que ser nutritiva por dos razones. Uno, porque necesitamos que el niño reponga energía, porque necesita energía para su crecimiento, ¿cierto? ¿Sí? Ya la energía la gastó en la cancha, pero él necesita reponer energía para repararse y para crecer. ¿Mm? Pero también es muy importante porque todas esas adaptaciones que el cuerpo hace al estímulo del ejercicio, ¿cierto? Entonces, no, es que él al principio eso no corría y ahora cómo corre, ¿sí? Ay, mire cómo se ha alargado, mire cómo de pronto ha cogido carnecita, ha ganado un poquito de masita muscular, aunque en este grupo de edad no podemos esperar que ganen masa muscular porque no hay el caldo hormonal pues para que eso suceda. Pero pues esta alimentación, la alimentación post ejercicio es muy importante para las adaptaciones al ejercicio. ¿Listo? ¿Qué características tiene que tener esta comida? Pues debe tener un aporte de carbohidratos, de proteínas y de compuestos antioxidantes, que ya les voy a explicar. Me gusta hacer énfasis en esto y es porque, como les digo, yo tengo un hijo y entonces a veces uno por ahí en esas canchas lo único que encuentra es la empanada, el salpicón, eso color verde fosforescente, rojo fosforescente y entonces pues no, ellos quieren es eso, ¿cierto? Entonces tiene uno como papá que ponerse la tarea de planificar, de llevarles y a veces, ¿qué pasa? Ellos salen con hambre y si uno los está esperando con su sanduchito, los está esperando con la comidita nutritiva, ellos se comen eso y cuando pasen allá por el ladito de la empanada no van a estar tan antojosos. Pero si dejamos que ellos estén con ese estímulo de hambre muy agudo, pues van a querer comer más esos alimentos que son cero nutritivos. Entonces, básicamente, después de la práctica deportiva, pues va a depender. Si después de la práctica deportiva lo que viene es la comida, pues mire que una comida cumple con que tenga carbohidratos, cumple con que tenga proteínas y compuestos antioxidantes en las frutas y las verduras, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Si esa comida se va a demorar más de una hora, es cuando sí o sí yo tengo que llevarle alguna comidita chiquita que tenga estos tres componentes, se la ofrezco para que luego él llegue a la casa a comer. ¿Por qué razón? Y ustedes de pronto lo pueden experimentar. Pueden pasar varias cosas. Uno es que sale y como el entrenamiento era lejos de la casa o los trancones y nos demoramos una hora y pueden suceder dos cosas. Uno, que no tenga hambre. Y ustedes dirán, pero no, ¿cómo no va a tener hambre si eso, mírelo desde el almuerzo, no ha comido nada así contundente y todo eso que corre allá y mire cómo sudó? ¿Y por qué razón? Porque muchas veces cuando nos demoramos en comer viene algo que se llama la anorexia post ejercicio porque en la sangre empiezan a circular ciertas sustancias que hacen que los chiquitines se les quite el apetito. O la otra cara de la moneda, llegan y llegan así muy ansiosos. ¿Y qué pasa cuando un niño come ansioso? No mastica, come rápido, ¿cierto? Entonces, y si es por la noche, pues vamos a favorecer una digestión que no es tan adecuada. Entonces, la comida post ejercicio puede ser la comida correspondiente a la hora de esa comida, es decir, o un almuerzo o una comida, pero que haya un refrigerio antes de va a depender mucho de cuánto se va a demorar. Si se va a demorar más de 45 minutos, una hora en que el niño reciba esa comida, pues le doy un refrigerio chiquito. ¿Qué puede tener ese refrigerio? Algún lácteo, ¿cierto? Entonces le podemos llevar la cajita de leche,
un pedacito de fruta, de pronto yogur con avena y la fruta, o yogur con alguna granola que, pues, de buena calidad que encontremos en el mercado con la fruta, un sanduchito chiquito con atún, sí, y de pronto la porción de fruta. Em, ¿Por qué no a veces puede estar dentro de las opciones un complemento de estos nutricionales que venden en el mercado? Aquí yo les puse Pediasure, pero ahora hay muchas marcas, digamos, similares con la fruta, ¿cierto? Porque en el Pediasure tenemos proteína y tenemos carbohidrato, un yogur, una fruta, unas galletitas de sal. Miren que ahí les puse el Milo. Y usted dirá, pero mire, esa nutricionista está hablando que controlemos el azúcar. Entonces, muchas veces, digamos que cuando podemos tener esa flexibilidad para ofrecerles de pronto alimentos que a ellos les gustan, como para no ser tan prohibitivos, ¿cierto? De que todo es malo, porque eso no es sano en términos de conducta alimentaria para cuando ellos estén un poco más grandecitos, pues puede ir su Milo con su fruta, ¿cierto? Porque ahí es cuando ellos de pronto su cuerpo sí necesita una dosis de ese azúcar. ¿Listo? Un sanduchito y fruta, un pedazo de pan con queso. Pues básicamente son como refrigerios que les podemos llevar, fáciles de ofrecer para que después a la casa él llegue a comer tranquilo. Y sobre la hidratación. Entonces, importantísimo la hidratación porque está en juego, sí, el rendimiento, pero más que el rendimiento, pues el tema de la salud. ¿Listo? Y ahorita pues acá en Bogotá hay unos climas bien raros que a veces el fin de semana los chiquitos juegan en unas condiciones de calor bastante importantes. Entonces, importante que haya una buena hidratación todo el día en el colegio, en la casa, para eso pues vigilar la escala del color de la orina antes, durante y después de los entrenamientos. ¿M? Aquí están las recomendaciones de líquidos por grupos de edad. Entonces, por ejemplo, tenemos que en los niños entre más o menos hasta los 13 años, se recomienda alrededor de 1,9 litros de líquido. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Realmente de esa recomendación, el 50% corresponde a agua. Entonces, deberíamos ofrecerles 1 litro de agua, más o menos, y el resto, pues, en las otras bebidas que ellos toman. Entonces, la bebida con leche que se toma al desayuno, o el yogur, de pronto que se tomó un juguito natural en una comida. Y en los alimentos sólidos, si los niños consumen frutas y verduras, eso va a corresponder también a un porcentaje de esa hidratación. ¿Listo? Respecto a la práctica deportiva que se recomienda, pues que 1 hora antes ellos tomen, si el niño pesa menos de 40 kilogramos, tomen entre 90 y 180 mililitros. ¿Qué es importante acá? Em, es adquirir un hábito, entonces hay que hacerlo paulatino, ¿cierto? Entonces, si ya vemos que el chiquitín está llegando deshidratado porque vemos que por la mañana antes de salir al partido va al baño y ese chichi, mejor dicho, es del color aquí del amarillo del cuadrito que está en la diapositiva, pues tenemos que empezarlo a entrenar en que tome un poquito más de agua, ¿cierto? No nos vamos a ir a los 180 mililitros. Porque el intestino tiene una velocidad de absorción de líquidos y de alimentos, pero eso se entrena. Es decir, si de sopetón yo hago que él antes del partido, antes de la competencia o antes del entrenamiento tome un volumen grande de líquido y él no está acostumbrado, eso se le va a quedar ahí en la barriguita por mucho más tiempo y él va a tener eh, disconfort gástrico. ¿Listo? Entonces empezar con volúmenes pequeños. Previo a la práctica deportiva, pues se recomienda agua, ¿cierto? Normalmente, como recomendamos que haya una comida previa que tenga carbohidratos y normalmente va a tener algún alimento que traiga sodio, es decir, así les demos un pan con mantequilla de maní, el pan, eso ya trae sodio, ¿listo? Durante la práctica deportiva se recomienda entre 90 a 150 mililitros entre tiempos. Normalmente con estos chiquiticos a esta edad, los profes son muy conscientes de darles un tiempo cada tanto de que vayan y se hidraten. A diferencia de a medida que ellos van creciendo, resulta que ya los tiempos para hidratarse, por ejemplo, en fútbol son bastante limitados. Pero como dijimos, aquí es para crear hábitos. Si yo acostumbro al niño a que se hidrate,
pues resulta que él ya no se le va a olvidar su tarrito de agua, cuando sea el entretiempo va a ir por su tarrito de agua y no se va a quedar conversando con los compañeros, porque ya tiene ese patrón de hidratación. ¿Listo? Entonces, siempre agua por ahora en este grupo de edad. ¿Cuándo la bebida deportiva? Pues cuando el entrenamiento o el partido sea muy, muy exigente. Aquí puse que mayor a 90 minutos, pero claramente en estos grupos de edad nunca juegan un partido tan largo, normalmente son tiempos cortos. Cuando de pronto tienen doble jornada de entrenamiento, entonces de pronto hay niños que en el colegio tienen su práctica de X deporte y en la tarde vuelven y tienen su otra práctica ya en el club y una temperatura ambiental cálida, ahí de pronto vamos a utilizar bebida deportiva. ¿Listo? Y después de la práctica deportiva se recomienda que se consuman alrededor de 4 mililitros por kilogramo en las siguientes 4 horas. ¿Eso qué significa? Si el niño pesa 30 kilos, más o menos la idea es que esté tomando en las siguientes 4 o 6 horas 360 mililitros de líquido por hora, que viene siendo como un litro en el transcurso de las siguientes 4 a 6 horas. Puede ser agua, jugos caseros, puede ser en la sopita que había en el almuerzo, en la leche, es decir, esa rehidratación después no tiene que ser bebidas deportivas. ¿Listo? El agua, la leche de hecho hidrata igual que las bebidas isotónicas, ¿sí? Entonces fácilmente una bebida con leche después de un entrenamiento, después de un partido, los va a rehidratar muy bien. De pronto aquí hacer un paréntesis de las bebidas deportivas cuando las tengamos que utilizar y es ahora no hay, o sea, eso se venden indiscriminadamente y como que todo es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si es el Pedialyte 60, creemos que eso es lo mismo que el Gatorade, creemos que es lo mismo que el sobrecito de suero que venden para reconstituir y entonces creemos que todas cumplen la misma función. Y no, resulta que las bebidas deportivas cumplen con ciertas características, es decir, el aporte de sodio es en unas cantidades específicas, tienen un aporte de azúcares o carbohidratos para que ese sodio entre a la célula de manera más fácil también en unas cantidades específicas. Entonces, recomendación. Los sueros de rehidratación oral tipo el Pedialyte 60, los sueritos en sobre de rehidratación de la OMS o en los que venden en las farmacias, esos son bebidas, es para ya tratar la deshidratación tipo cuando hay una diarrea, porque normalmente tienen prácticamente 3 veces el sodio que puede tener una bebida deportiva, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si de pronto, ah, no, pero es que no, está haciendo mucho sol hoy y entonces llevémosle el Pedialyte 60. No, es un exceso de sodio, ¿sí? Entonces, estoy hablando de marcas, Pedialyte tiene también el Active, que se diferencia es porque ya trae la cantidad de sodio de una bebida deportiva tipo Gatorade o esas que venden en el mercado. En el mercado hay muchísimas bebidas isotónicas para el ejercicio. Hay unas mejores que otras en términos que unas traen menos aditivos, conservantes, colorantes que otras, pero es importante hacer esa salvedad, ¿listo? Que no es lo mismo un suero de rehidratación que una bebida isotónica pues, recomendada para actividades deportivas. ¿Listo? Vamos a dejar entonces tiempito de preguntas porque me iba yo como extendiendo mucho. Genial, genial. Gracias, gracias, Mari. Espectacular como siempre. Bueno, yo te cuento que nosotros dejamos un formulario de preguntas, también unas preguntas en Instagram, mm, pero estas son las bellezas de estar todo el tiempo alineados, porque cuando hablamos de qué temas incluir en la charla de hoy, pues yo incluí algunas de las preguntas que iban saliendo. ¿Listo? Ok. Y esas preguntas ya las resolviste. ¿Listo? Ahí Ah, estaba la súper. pregunta de, sí, está la pregunta de qué tan cierto es que por cada entrenamiento de 2 horas a mi hija de 9 años debo darle una bebida deportiva Gatorade. Esa pues la resolviste, pero si quieres profundizar, ¿qué tanta proteína deben comer los niños entre 5 y 10 años que practican regularmente deporte? Esa sí creo que quedó clarísima. ¿Qué bebidas deben tomar antes y después de entrenar? Esa quedó clarísima. Eh, y alrededor de esas hay varias.
Esto como Ok. lo mismo de bebidas antes, después, mucho el tema del Gatorade, el Pedialyte también, eh, antes que deben comer. Entonces creo que si quieres profundizar en alguna de esas, genial. Si No, no, pues respecto a las también. bebidas deportivas, acuérdense que esta edad es de hábitos, ¿cierto? O sea, queremos es enseñarles un patrón, una conducta que ellos van a repetir. Resulta que si ellos aprenden a asociar la bebida hidratante con el ejercicio, resulta que va a llegar un momento donde ellos no pueden hacer ejercicio si no es con la bebida hidratante, porque es que ¿qué aprendieron? Que es que una va con la otra. Y no, ellos tienen que aprender que lo que tienes que reponer los líquidos y que hay condiciones específicas donde de pronto podemos necesitar esa bebida deportiva, ¿cierto? Pero no podemos desde ya condicionarlos. Pasa lo mismo con los suplementos. A veces digamos que no, Maritza, pero es que en un suplemento, porque, y a veces uno mismo los valora y entonces sí necesita el suplemento, pero hay que decirle al niño que ese suplemento no es que sea determinante, sino lo más importante es la comida, sino que de pronto eso nos va a facilitar otras cositas, etcétera. Entonces, sí, creo que quedó claro. Y con la proteína, básicamente, de pronto, a mí casi no me gusta dar esas recomendaciones, pero como para que de pronto si eso les da un poquito más de luz, la recomendación de proteína para los chiquitines por kilo de peso es alrededor de 1,4, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, ¿cierto? Pero si hablamos de un niño que pesa 40 kilos, pues resulta que es muy fácil de cumplir porque esos son 50 gramos de proteína al día. Y un huevo trae 7, un vaso de leche trae 7, 100 gramitos de pollo ya trae 20 gramos de proteína. Entonces miren que es muy fácil de cubrir el requerimiento de proteína en los niños a esta edad. Chévere. Listo. Listo, Maritza. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos que se conectaron. Creo que fue muy completa. Eh, de nuevo, respondiste las preguntas que ellos habían puesto, entonces creo que estuvo muy completa, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, Igual ustedes saben que después de esta charla les vamos a pasar el link de la sesión y también los datos de Maritza, si alguno quiere alguna consulta adicional, si alguno quiere como una recomendación específica, un plan de alimentación, una valoración inicial, como que Maritza ya tiene todo ese proceso con Sierra, entonces simplemente es que le digan que van de parte de Sierra. ¿Listo? Muchísimas Entonces gracias. ya pues también muchos niños ya han estado allá, entonces tienen toda la confianza con Maritza. Entonces, muchísimas gracias.